¿Quién como Dios? Y después de Dios, bueno, después de ese Santo Rosario tan hermoso que el Señor nos ha regalado, este rosario que pudimos meditar con todo el corazón, vivirlo con el Señor, pues vamos a tener este grupo de oración, vamos a compartir en este grupo de oración la palabra de Dios de este domingo que viene. Entonces, pues bueno, me presento para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Emanuel Salazar, misionero del movimiento Gracias a Dios hace 8 años aproximadamente. Bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes, acompañándolos en el grupo de oración. Por gracia de Dios, hoy me corresponde la prédica sobre el Evangelio. Entonces, bueno, los quiero invitar a que nos dispongamos, que sigamos en esa tónica de oración, dispuestos para que vivamos fuertemente este Santo Evangelio, para que escuchemos este Santo Evangelio, las palabras de Jesús a nuestra vida. El Evangelio, una vez dice, bueno, ¿dónde escucho al Señor? Ahí está el Evangelio. Son las palabras del mismo Jesús que nos hablan al corazón. Yo los quiero invitar a que en un momento cerremos nuestros ojos. Ahí donde estás, si de pronto estás mal sentado o acostado, te invito a que te sientes un momento. O inclusive te pongas de pie. Para que cuando yo proclame este Evangelio, cuando yo lo lea, lo escuchemos y que nuestro cuerpo esté dispuesto para que también nuestra alma esté dispuesta. Por eso quiero pedirle al Señor en esta noche su asistencia. Quiero pedirte, Señor, la gracia de poder vivir este grupo de oración, de vivir esta charlita, Señor, que no sea yo predicando, que no sea, Señor, yo hablando, que seas tú, Señor, en mí, que me des, Señor, las palabras que cada uno de ellos necesita. También dame las palabras que yo necesito para mi conversión. Que por medio de esta meditación salgamos transformados por tu gracia, Señor. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que te derrame sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santa Madre del Cielo, queremos encomendarte también este grupo de oración para que seas tu mamá quien lo dirija, quien lo lleve, que podamos escuchar las palabras de Jesús y guardarlas en nuestro corazón como tú, Señora, siempre las guardaste y las meditaste profundamente en tu corazón. Amén. Nos invito a que escuchemos este Santo Evangelio del domingo, que es el de San Marcos, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 19. Después de que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Iba Jesús bordeando por el mar de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras de él. Palabra del Señor. Bueno, bien. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, realmente es un evangelio muy hermoso. Cuando me pidieron preparar la charla del grupo de oración, pues yo leí este evangelio y de inmediato se me vino a la mente la primera vez que Jesús me llamó a mí. Porque de alguna forma este evangelio
y bueno, todas las lecturas del día domingo, si ustedes ven, es un llamado, habla del llamado, y muy increíble que también el domingo pasado también hablen de un llamado. De alguna forma, es Jesús que nos está llamando. El domingo pasado recuerdo que era la lectura del profeta Samuel, cuando era un niño, y Dios lo llamaba y le decía, Samuel, Samuel, y él no entendía, él seguía, él creyó que era Elí, y fue donde Elí, y realmente no era él. 3 veces pasó esto, hasta que Elí le dijo, hijo, si te vuelven a llamar, contesta, Señor, habla que tu siervo escucha. Y claro, de inmediato Samuel hizo eso y realmente era el Señor quien le estaba hablando. Eso fue nada más el domingo pasado. Este domingo, de igual forma, el Señor nos sigue llamando. Por medio de este evangelio, por medio de la lectura del profeta Jonás también, de Jonás, que el Señor lo llama para que vaya a evangelizar a Nínive, para que llame a la conversión a Nínive. De por sí esto es un evangelio, estas lecturas que son de este domingo que viene, las lecturas y el evangelio son un evangelio de conversión, de llamado, de alerta. Y es muy increíble porque acabamos de pasar un tiempo muy especial que es la Navidad para nosotros. Ahora estamos en el tiempo ordinario, un tiempo que se llama en la iglesia tiempo ordinario, porque no es ninguna fiesta como tal, pero no quiere decir que porque no sea un tiempo especial, privilegiado, no haya también un llamado especial. Y lo hemos visto pues en este domingo, en el domingo pasado, que el Señor nos está llamando precisamente a algo. Después de su nacimiento, después de vivir esta Navidad tan hermosa, el Señor nos sigue llamando. Y si vamos a ver en todos los momentos litúrgicos, el Señor en cada evangelio está haciendo un llamado a nuestro corazón. Y no solamente en cada evangelio, también en cada charla, en cada rosario, en cada momento el Señor nos está llamando a la conversión. Y a mí me impactaba mucho esto porque ver este primer llamado que hizo el Señor a Pedro y a Andrés, bueno, y después a Santiago, pero me llamó particularmente el llamado de Pedro y Andrés. Ya les voy a decir porque ellos dos eran hermanos y estaban también pescando. Y fue un llamado muy particular porque el Señor tiene yo lo dividí como en 3 momentos. Esos 3 momentos se dividen así. Primero, dice el Evangelio que Jesús, lo primero que hizo fue ¿qué? Mirarlos. Jesús los miró. Y preparando esta charlita me acordaba mucho hay una lectura que a mí me llama, bueno, hay 3 lecturas, las cuales están en esta charla, 3 citas bíblicas, las cuales se las voy a mencionar, que a mí me llama mucho la atención en lo personal en mi conversión, y es de alguna forma como el Señor nos llama a ese primer amor, como nos llama a ese primer amor o a buscar ese amor que quizás nunca hemos aceptado por nuestra cerrazón, por nuestra falta de amor, por no querer aceptar al Señor. Y esta lectura que me llama mucho la atención es Jeremías 27. ¿Qué dice Jeremías 27? Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Y bueno, y comienza ahí un poema súper bonito, que inclusive la hermana Glenda tiene una canción súper bonita que habla de esto, habla de la conversión. Y de alguna forma, esta canción narra perfectamente el llamado de cada uno de nosotros. Y el llamado en este va es de Pedro y de Andrés. Quiero aquí colocarles un detalle particular, leyendo un poquito los padres de la iglesia sobre este evangelio. Decían que Pedro y Andrés habían sido discípulos del precursor. ¿Quién es el precursor? Juan el Bautista. Entonces, ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista, pero habían regresado a pescar. Pónganle mucho cuidado a este detalle, que ya más adelante se van a dar cuenta por qué se les estoy mencionando. Entonces, muy bien, vamos hasta ese momento nuevamente. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Mirar a los ojos. Mirar a los ojos. ¿Y por qué Jesús mira a los ojos? Lo primero que hace el Señor cuando nos llama a la conversión es mirarte tal cual como tú eres. No sé si de pronto has tenido la oportunidad de ir a un retiro de conversión o en un grupo de oración el Señor te ha tocado o en un santo rosario. No sé en qué momento el Señor te haya tocado, pero con seguridad hubo una primera mirada de Jesús. Esa mirada que llegó hasta tu corazón. Y esa mirada es tan fuerte que tiene la capacidad de dejarnos completamente desnudos ante su presencia. Es decir, ante Jesús nada podemos ocultar, ante el Señor nada hay que podamos tapar, que podamos cambiar o mostrar como otra cara,
Porque cuando el Señor te mira a los ojos, cuando el Señor te mira fijamente, tú sientes que Él te está interpelando, que te está diciendo, hijo, yo te miro, hijo, yo estoy aquí y te conozco tal cual como eres, pues yo mismo te formé, conozco tus imperfecciones, conozco tus debilidades, conozco tus pecados, conozco tus problemas. El Señor conoce cada una de nuestras cosas, de nuestros pecados, de nuestra miseria, de nuestra soberbia. Y lo más lindo es que el Señor no nos mira como apartándonos, o no nos mira como un bicho raro, porque tranquilamente lo podría hacer. Él siendo Dios podría mirarnos de una forma diferente porque obviamente, pues, o sea, uno en pecado, muchachos, uno huele feo, uno en pecado está alejado del amor de Dios, completamente alejado del amor de Dios. Pero aún así, el Señor siendo misericordioso, nos mira, nos ve a los ojos. Y pudo haber llamado a alguien mejor, pudo haber llamado a una persona formada, a un escriba, a un letrado, pero te quiso llamar a ti, me quiso llamar a mí, que quizás era el más sencillo, que quizás era el que menos sabía, el que menos tenía, el que menos podía hacer inclusive. El Señor se quiso valer de ti y te llamó y te miró a los ojos fijamente. Es muy lindo porque yo recuerdo que cuando yo comencé mi proceso de conversión, bueno, el Señor me tuvo que llamar muchas veces. Digamos que gracias a Dios yo nací en una familia católica, una familia creyente de principios, de Santo Rosario todos los días, de oración. Mis abuelitos, ambos abuelitos por parte de mi mamá y por parte de mi papá, han sido unos abuelitos orantes, unos abuelitos verdaderamente de fe. Mi abuelo murió hace aproximadamente ya 2 meses, va a cumplir 2 meses o 3 meses, no me acuerdo ya, un día de María Auxiliadora lo enterramos. Recuerdo que este hombre era un santo, o sea, este hombre era un santo, terminó su vida, todos los días se levanta a las 3 de la mañana a rezar el Santo Rosario de la Misericordia, Eucaristía diaria, oración. Dios mío, yo digo, qué regalo haber nacido en una familia así. Sin embargo, la conversión no se hereda, la conversión es algo que se herede y como que uno diga, mis papás están convertidos, entonces yo también voy a estar convertido. No, porque la conversión, como lo vemos claramente en este evangelio, es un llamado del Señor, es un llamado que el Señor hace de su corazón a nuestro corazón. Es una mirada que Él dirige a nuestro corazón. Y yo recuerdo que el Señor me hizo muchas miradas, las cuales yo sentía como penetraba esa mirada en mi corazón. Pero como siempre, como que trataba de evadirla, trataba de hacerme a un lado, trataba de decir, no, Señor, es que yo creo que no. Siempre intentaba como decir que no. Recuerdo muy claramente una vez, estábamos en un momento de oración en mi familia y recuerdo que fue algo muy, muy especial en mi corazón. Yo sentía que el Señor salió ahí en ese momento de la Virgencita. Yo sentía que verdaderamente la Virgen María, no porque la escuché de alguna forma o así físicamente o la vi, no, pero sentí una voz como interior en mi corazón que me decía, hijo, vas a seguir crucificando a mi hijo. Pues decía la Virgen María, vas a seguir crucificando a mi hijo. Y en ese momento pasaban por mi mente todos aquellos momentos en los que yo ofendía al Señor, todos aquellos momentos en los que yo flagelaba al Señor con el pecado, con la soberbia, con la impureza, con tantas cosas que ofendemos al Señor. Y a mí me dolía fuertemente ese momento porque yo decía, Dios mío, qué fuerte, cómo yo sigo ofendiendo al Señor. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que a pesar de ese momento tan bonito, a pesar de ese momento tan fuerte, de tanta gracia, yo seguí en lo mismo. Yo me olvidé de las palabras que la Virgen María había dicho a mi corazón, que yo lo había sentido tan profundamente, con tanto amor, y volví nuevamente a lo mismo. Así como le pasó a los apóstoles, a Pedro y Andrés. Pedro y Andrés, desilusionados porque habían matado a Juan el Bautista, porque lo habían perdido, se fueron otra vez a pescar a lo que hacían antes, a lo mismo de antes. Lo que me pasó a mí en ese momento, volví a lo mismo de antes, porque verdaderamente, porque me dejé llevar, porque me olvidé de ese primer amor, porque quizás no acepté ese llamado, que esa es la segunda parte. Primero el Señor te mira, y yo en ese momento, yo les digo, me sentí completamente desnudado porque sentía que no podía ocultarle nada al Señor, no podía ocultarle absolutamente nada, ningún pecado, que yo me sentía quizás muy bueno, porque no robaba, porque no pecaba, porque no le hacía daño a nadie, pero
pero ante el corazón de Jesús, ante tanto amor, ante tanta bondad, es imposible uno ocultar o sentirse bueno. Cuando nos sentimos interpelados y vemos que grande es nuestra miseria, que grande es nuestro pecado, y que solamente al Señor podemos ir, que solamente Él tiene palabras de vida eterna, que solamente a su corazón podemos volver. Entonces, en ese momento me pasó eso, yo me sentí mirado por el Señor, me sentí amado por Él, sentí que me miraba no por lo que tenía, no por mis cargos, no por lo que sabía, sentí que me miraba como su hijo, como ese pequeño, indefenso, frágil. Así me sentí, mirado por el Señor, con tanta bondad, con esa bondad, con esa misericordia, que no miraba nada de lo que había en mí, sino que me miraba a mí por lo que, tal cual como era. Y eso es lo más lindo porque el Señor lo hace ver uno como pequeñito. O sea, cuando uno se coloca frente a la presencia del Señor, uno se siente pequeño. Y eso es clave en la conversión, uno sentirse pequeño, sentirse frágil, sentirse débil. Y por eso es tan fácil la conversión para aquel que es pequeño, para aquel que es frágil, para aquel que se siente débil. Pero para el soberbio, para el que cree que tiene todo, difícilmente encontrará la conversión, difícilmente encontrará al Señor, porque su corazón está tan lleno de cosas que nunca lo podrá vaciar, que nunca podrá vaciar y sacar todo lo que hay en él para que Jesús pueda llenarlo completamente. Pero en ese momento yo sentí que, aunque quizás no soy humilde, sentí que mi miseria era tan grande que yo dije, es que al ver mi miseria con el amor de Dios, yo digo, no me puedo resistir más. Y yo dije, bueno, yo quiero aceptar. Y en ese momento le dije sí al Señor. En ese momento acepté ese llamado, que es el segundo punto. Yo sentí que el Señor me llamó. El Señor me llamó por mi nombre. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Santiago, perdón, a Andrés y a Pedro? Venid conmigo. Dios te llamó y Dios me llamó en ese momento. Me miró primero, me desnudó completamente, me mostró tal cual como yo era. Y ahora me dijo, venid conmigo. Y yo le dije, listo, Señor, yo voy. Pero me pasó como al hijo de la parábola, que yo le dije, Señor, yo voy, pero no fui. Yo voy, pero no fui. Y me quedé sin el Señor muchos años más, otra vez, pero esas palabras de aquel momento de oración siempre retumbaban en mi corazón. Siempre retumbaban en mi corazón. Yo sentía esa voz que me decía al corazón, no lo hagas, hijo, no lo hagas. Pero yo trataba de acallarla y seguía. Pero seguía esa voz en el corazón. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, y con seguridad nos pasa. Esa voz que quizás cada vez escuchamos menos porque la hemos acallado más. La escuchamos menos porque la hemos acallado más. No dejemos de escuchar esa voz que nos dice, venid conmigo, que yo os haré pescadores de hombres. Porque es que el Señor no te ha llamado por lo que eres, sino te ha llamado a pesar de lo que eres. Dios no te ha seducido, Dios no te ha llamado con amor, con lazos de amor, por lo que eres, por lo que has logrado, por lo que tienes. Dios te ha llamado a pesar de lo que eres. Me ha llamado a mí a pesar de lo que soy, a pesar de mi miseria. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Miren, es tan lindo que, como yo les decía al principio, este pequeño detalle, que Pedro y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, pero ellos, al desilusionarse, al darse cuenta que no, pues que habían matado a Juan, volvieron a pescar. Pero es que eso no es lo más triste. Lo más triste es que cuando Jesús fue crucificado, ustedes van a la parte final de cualquiera de los 3 evangelistas sinópticos, hablan de que ellos volvieron a pescar. Pedro fue el primero que se fue nuevamente a pescar. ¿Y por qué se fue a pescar? Ellos, ¿por qué se iban a pescar? Porque ya no tenían nada que hacer, se sentían desilusionados, se sentían defraudados, sentían que lo habían perdido todo. Se olvidaron del primer amor. Se olvidaron de esa vez que el Señor los sedujo, los llamó, les habló al corazón. Y por eso volvieron a lo mismo de antes. Y tanto fue así que tuvo que aparecérsele Jesús otra vez. Allá, cuando ellos estaban pescando, se les apareció Jesús. Y Pedro, está muy bonito este detalle de ese evangelio. Cuando se le apareció Jesús, Pedro estaba, ¿qué decía? Pedro estaba desnudo. Pedro estaba desnudo. Ante la presencia de Jesús quedamos desnudos completamente. No tenemos nada.
somos nada. Y ese detalle me parece muy bonito de ese evangelio también porque es como que el Señor le hizo tres llamados a esos apóstoles. Primero, cuando los llamó a través de Juan. Después, cuando volvieron a pescar, y y el Señor ahí, o sea, este evangelio, y los llamó y venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y después, cuando Jesús murió en la cruz y después resucitó, volvió y los llamó. Y otra vez los miró a los ojos, te miró a los ojos. Y tú quedaste completamente desnudo, tú quedaste completamente anonadado frente a tanto amor, frente a tanta misericordia. Y Jesús te llamó personalmente, nuevamente por tu nombre: Pedro, Emanuel, Santiago, Francisco, Fernando, Camilo, Sebastián, Daniela, Fernanda. Te llamó a ti por tu nombre y te dijo: venid conmigo, yo os haré pescadores de hombres. Yo quiero que cierres un momento tus ojos. Cierra un pequeño momento tus ojos y piensas en ese primer llamado que te hizo el Señor. Ese primer llamado con el cual te dijo: ven, hijo, ven, yo te haré pescador de hombres. Ven, ya deja esas redes, deja las redes de tiempo, las redes sociales, tantas cosas que te han distraído. Y tú le dijiste: sí, Señor, aquí estoy. ¿Recuerdas, sabes, que dijiste sí al Señor? O ni siquiera que le dijiste sí. Recuerda por lo menos esa vez que el Señor te llamó, que te dijo al corazón, te dijo, te miró y te sentiste desnudo completamente ante su presencia. Recuerda ese momento. Y ahora quiero que abras tus ojos. Miren, es tan increíble el amor de Dios que más fácil nos cansamos nosotros de volver a empezar. Más fácil nos cansamos nosotros de volver a empezar que el Señor de volvernos a llamar. Más fácil nos cansamos nosotros de otra vez caer y levantarnos, que Jesús de volvernos a llamar y volverte a levantar y decirte: hijo, no importa, es que es la primera vez. Decía estos días, bueno, Monseñor Munilla decía que el Señor solamente sabe contar hasta uno. Solo sabe contar hasta uno, y qué lindo eso. Lo decía también Wilson en el retiro de misioneros, recordando pues que el Señor solamente sabe contar hasta uno, porque el Señor se le olvida, borra todo lo que hay, porque nos ama inmensamente. Para el Señor no hay un montón de caídas, no, para el Señor hay una caída y una levantada. Eso hay en el corazón del Señor. Así es su amor, de ese tamaño es su amor. Y por eso, como más fácil nos cansamos nosotros de volver a empezar, quiero leerles también esta cita bíblica que tiene que ver con ese primer amor. Y ese es el tercer punto. Primero el Señor nos llama, primero nos mira, después nos llama con su voz. Pero yo creo que ya después de ese llamado que nosotros hemos recibido, ahora tenemos que examinarnos a nosotros. Hemos recibido un llamado, hemos aceptado ese llamado, pero bueno, ahora hoy examinemos cómo está ese amor, cómo está ese primer amor que recibimos en algún momento, cómo está ese primer amor con el cual el Señor nos llamó y le dijimos: sí, Señor, contigo voy hasta la cruz, contigo, Señor, hasta donde sea. Y miren lo que el Señor nos va a decir en este momento. Quise tomar esta lectura que también me encanta, que es de Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y lo dice así el Señor. Dice: conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero debo decir en tu contra que has perdido el amor de antes. Debo decir en tu contra que has perdido el amor de antes. Date cuenta de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Miren qué bonito esto que nos dice el Señor. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Hoy los invito también a que pensemos cuál fue quizás esta conducta primera, este amor primero. Por eso los invitaba en ese momento a que reflexionáramos, pensáramos un momento cómo fue ese llamado del Señor, cómo fue ese primer amor.
que digamos, que comencemos a pensar, bueno, ¿será que es cuidado ese primer amor, ese llamado a la conversión? Y si hoy el Señor nos está llamando nuevamente a la conversión es para que despertemos nuevamente de nuestra modorra, de nuestra pereza, de nuestra molicie, de esa molicie espiritual que no nos deja avanzar, que no nos deja mirar al Señor, que no nos deja mirar a la Virgen María, que no nos deja continuar en este camino. Tantos signos en este momento, tantas cosas que han pasado. El Señor derramándose en misericordia por medio de la Virgen María en las apariciones, cómo nos llama a la conversión, cómo derrama gracias por medio del Santo Rosario, infinidad de cosas que hace el Señor, que hace la Virgen María por nuestra conversión. Nos llama el Señor con lazos de amor y quizás ese amor lo hemos perdido. Yo quiero que examinemos, voy a dar como unos 4 síntomas para que examinemos si quizás hemos perdido ese primer amor que nos llevaba a darlo todo, ese primer amor que nos llevaba a renunciar al pecado, al mundo, a la carne, a tantas cosas. Reflexionemos por un momento. Son 4 síntomas. El primer síntoma, para que nos demos cuenta si hemos perdido ese primer amor, es ese desaliento o ese relajamiento. Si quizás, bueno, hay que entender una cosa. Una cosa es un como una tentación de no querer ir a hacer algo o de no querer ir a algo que simplemente uno no consiente y que uno lucha contra eso a un desgano ya consentido. Que uno ya dice, no, es que qué pereza. Ese relajamiento que te vaya, no, el grupo de oración, no, qué pereza el grupo de oración, no, pues yo rezo rosario ahorita, hacía las carreritas, rezo rosario ahorita en un momentico, pero el grupo de oración, no, es que ese grupo de oración es muy largo, no, y además virtual, qué pereza. Como que ese relajamiento va llegando a tu corazón. Escoges si ir a un apostolado o no, escoges, esto me gusta, esto lo hago, esto no me gusta, esto no lo hago, esta mortificación como que buena, esta como que no, entonces no lo hago. Ese relajamiento que al principio no era así, porque al principio todo lo hacíamos por el Señor, todo, Señor, dame alma, Señor, todo por ti, todo por la Inmaculada, nada sin ella, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y lo que me pidas. Claro, porque quizás en ese momento había un sentimiento, pero ahora que ya no hay ese sentimiento, ¿será que has dejado que tu corazón se relaje y te has quedado en la tranquilidad, en la molicie, en la pereza? O has quizás sacado la excusa, Señor, no, es que yo estoy muy cansado para rezar el rosario. Usted me entiende, Señor, usted me entiende que es que yo estoy cansadito, y usted sabe que estamos en temporadas, usted sabe, Señor, que igual yo rezo mucho, rezo como 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías todos los días, son mucho, Señor, para que la gente ni reza, yo rezo mucho. Y así nos vamos relajando, hasta que nuestra oración se reduce literalmente, ni siquiera a lo mínimo, porque es que esa es la estrategia del demonio, relajarte en tu primer amor, te va relajando. Tú no pierdes de inmediato la gracia o no pierdes de inmediato el amor del Señor, sino que lentamente vas dejando ese amor, Segundo síntoma de la pérdida de ese primer amor. Primero, relajamiento o desaliento. Segundo, necesidad de cosas que no tienen valor. Miren, ¿cuántas veces anteriormente cuando teníamos la conversión fresquita, cuando habíamos recibido ese primer amor, habíamos llegado de retiro, decíamos, no, Señor, es que yo un grupo de oración no me lo pierdo, es que yo el rosario de rodillas, en cruz, este rosario, Señor, lo voy a hacer por la zona de purgatorio, Señor, y me toca rezar otro, con mi familia rezo otro, rezo 2, y mejor dicho, orábamos, rezábamos, hacíamos una cosa a la otra, una vigilia de adoración, evangelizábamos al que nos encontrábamos, al taxista, a todos evangelizábamos porque había en nosotros ese amor y ese deseo de ayudar. Pero cuando ya se va bajando ese amor, cuando hemos perdido ese primer amor, comienza a haber necesidad otra vez de esas cosas que ya no tienen valor. Entonces ya esa novela que tú habías dejado, vuelve otra vez, es que no, pero es que me están repitiendo Betty la Fea, ¿por qué no vemos Betty la Fea? Están dando, bueno, no sé qué, en sus países qué verán ustedes, pero la novela que estés viendo, o la serie de televisión, de Netflix, lo que sea que estés viendo, ¿será que sí es necesario eso para tu alma? ¿Será que sí le alimentas a tu alma? ¿No será que eso es lo que está relajando tu corazón para ese primer amor? Después de terminar de ver una serie de Netflix, una novela, terminas con deseos de orar, de meditar, de arrodillarte en el Santísimo y rezar. Quizás eso sea lo que esté apagando tu amor, esa necesidad de cosas que
que no tienen valor, que antes no tenían valor porque ya habías encontrado al Señor, pero otra vez nuevamente comienzan a cobrar valor en tu corazón. O quizás aquella cervecita, aquella salida a tomar con tus amigos, porque es que, no, es que eso de vez en cuando no hace daño. Cuando tú habías renunciado porque sabías que esa era tu debilidad, cuando sabías que te hacía daño. Pero como, no, pues es que eso no le hace daño a nadie, eso no es pecado, pues si todo el mundo lo hace. Y vas teniendo otra vez necesidad de esas cosas que, que no son necesarias para tu alma. Vas perdiendo ese amor primero, ese amor inicial. Una vez se me acercó una muchacha y me decía, Emanuel, yo estoy como muy desanimada, yo ya como que no quiero nada, yo estoy como aburrida, como que yo no quiero ni volver a lazos, estoy como así, como cansada, como que pues, yo siento como que el Señor no me escucha, como, bueno, comenzó a desahogarse. Yo simplemente la escuché, listo. Yo le dije, bueno, mijita, venga, le hago una pregunta. ¿Usted, ¿Usted qué está viendo? Yo no sé por qué le pregunté eso, yo me dije por preguntarle, ¿usted qué está viendo? Yo, no, ¿qué estoy viendo? No, nada, no. ¿Qué estoy viendo? No, los grupos de oración todos los viernes, no, mentira, no estaba viendo nada. No estaba viendo nada, estaba relajada completamente. Yo le dije, mira, ¿usted qué está viendo? A ver, ¿está viendo alguna novela, televisión? No sé. Me dijo, sí, 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 ¿sabe? Yo estoy viendo, pero pues no, eso no es nada malo, yo estoy viendo Rebelde. Rebelde, bueno, no sé si alguno de ustedes conoce eso, o no sé si en todos los países daban eso. Y yo le dije, bueno, ¿y qué está viendo? No, pues yo una vez me vi un capítulo, y como que me gustó tanto, comencé a verlos todos, y comencé a ver, hasta que ya me vi toda la serie, me vi otra vez toda, la repetí toda, y siento en mi corazón que es que no, que es que el Señor no me escucha, yo me siento como sola. ¿Saben por qué le pasó esto a esta muchacha? Porque otra vez en su corazón comenzaron a haber deseos de mundo. Y el mundo tiene una cosa, siempre pide más, siempre pide más, siempre pide más, para nunca saciarte. El Señor funciona diferente, el Señor te da cruz, y con esa cruz te da amor, llena tu corazón, sacia tu corazón. Por eso la lógica del mundo nunca te va a llenar, nunca va a llenar tu corazón. Y por eso, cuando llegas a necesidad de cosas sin valor, tu corazón va a perder ese primer amor nuevamente. Y va a tener necesidad de más y más y más cosas que no tienen valor. Porque tu corazón está creado para lo eterno, está creado para el Señor. ¿Quién como Dios? Tercer punto, tercer síntoma de esa pérdida del primer amor, tercer síntoma por el cual nos damos cuenta que hemos perdido ese primer amor, el horror al sacrificio. Cuando tú antes te mortificabas, cuando antes nos mortificábamos y decíamos todo por las almas y una piedrita en el zapato y íbamos a orar, íbamos a comer, comíamos por separado la comida para ofrecerle algo al Señor, pero como que lentamente nos fuimos acostumbrando ya la mortificación, qué horror, no, es que uno tantas cosas no puede colocarse, eso tan pesado no, eso uno tiene que cuidar su salud y uno le comienza a colocar excusas a la mortificación, le comienza a colocar excusas al Señor. No, Señor, es que el Señor entiende. El Señor entiende que es que yo estoy como enfermito, que es que yo estoy como mal, que es que yo estoy muy flaco, que es que yo estoy muy gordo, que es que le sacamos excusas al Señor para no sacrificarnos, para no sacrificarnos. Ahí comenzamos a perder ese primer amor. Lo que antes te parecía algo hermoso, una mortificación, ahora te parece incómodo. Lo que antes buscabas mortificarte, ahora buscas es como apartarte de eso, como que, uy, no, qué difícil eso. Si alguno de esos síntomas hay en tu vida, estás perdiendo ese primer amor. Examínate. El cuarto punto, cuarto síntoma de la pérdida, de esa pérdida del primer amor, es la aceptación del pecado en tu vida nuevamente. Cuando comienzas a aceptar no necesariamente el pecado mortal, un pecado grave, pero sí el pecado venial, lentamente comienzas como a decir, no, pero es que esto no es tan malo, igual pues todo el mundo lo hace. Esto como que, bueno, esto no le hace daño a nadie, igual el Señor entiende y esos pecados se borran en la Eucaristía o uno orando. Entonces, yo no le veo tanto problema a eso y lentamente vamos aceptando, le vamos cediendo en nuestro corazón, vamos llenando de mugre nuestro corazón, de pequeñas basuritas que no son grandes como un pecado mortal, pero son pequeñas, que van opacando, van haciendo que se intermita el amor en nosotros. Eso dice nuestro fundador, que el pecado es una intermitencia en el amor. Cuando nosotros dejamos de amar, ahí es cuando pecamos. Y esa es una intermitencia en el amor.
hemos comenzado a perder ese primer amor con el pecado venial, lo aceptamos en nuestra vida, ya lo aceptamos. Entonces, miren estos 4 síntomas. Quizás ha estado alguno de estos síntomas en tu vida, examínate. Ahorita vamos a hacer una oración al final para que nos examinemos y digamos, si hemos caído en alguna de estas, para que le pidamos la gracia al Señor de poder salir y de poder comenzar a vivir verdaderamente unidos a Él. ¿Quién como Dios? Para terminar, ¿por qué se pierde ese primer amor? Por 2 cosas. Ese primer amor se pierde porque no se alimenta y porque se descuida. El amor hay que alimentarse. Los esposos saben muy bien, en los noviazgos, cuando un amor no tiene detalles, cuando un amor no se busca alimentar, el amor se comienza a perder. Si tú haces el rosario por cumplir, ese amor se va a ir perdiendo. Si tú vas a misa porque te toca, ese amor se va a ir perdiendo. Pero si tú buscas, te pones de rodillas, buscas una imagencita de la Virgen, la miras, meditas, colocas tu mano en posición de recibir, apagas la luz un poquito, colocas una velita, ahí alimentas ese primer amor, colocas una cancioncita. Hay que buscar esas formas de alimentar ese primer amor, esos detalles pequeños que llevan a alimentar ese primer amor. No descuides ese primer amor y no lo vas a perder de tu corazón. Bueno, entonces, ¿cómo volvemos a ese primer amor? Bueno, muchachos, es muy sencillo. La verdad es muy sencillo. Primero entendamos que el amor no es un sentimiento. No es algo que bonito, que en un momento quizás fue un sentimiento que Dios nos regaló de sentir esa gracia de sentirnos amados y decir quiero ser santo y renuncio a todo. Pero ese amor madura. Y el amor cuando madura quizás no es un sentimiento, sino una decisión, pero una decisión amorosa, una decisión confiada y firme de que yo me voy a entregar al Señor completamente. Que yo le digo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así no sienta nada, Señor. Así no tenga nada. Así me cueste. Yo te amo, Señor, y me entrego a ti. Qué lindo que la forma de enamorar del Señor sea la cruz. El Señor nos enamora con la cruz. Y por eso a veces nosotros le huimos a ese primer amor, a ese amor. Porque vemos cruz y decimos, uy, no. Cuando el Señor con eso lo que quiere es amarnos más, abrazarnos más, mostrarnos su amor. Segundo punto para volver a ese primer amor, volver a vivir como se vivió al principio. Entonces, primero, entender que no es un sentimiento, sino una decisión. Segundo, volver a vivir como se vivió al principio. ¿Qué hacías en el principio? ¿Cómo orabas? ¿Cómo te mortificabas? ¿Hacías ayunos? Ibas a María Santificadora, bueno, María Santificadora aquí, que es un lugar donde se va a peregrinar, a orar y a la Virgen, un lugar donde se apareció la Virgen, y ya se va a peregrinar. Una forma de enamorarse nuevamente, de recuperar ese primer amor. Vete para el Santísimo, haz un momento de oración, saca una noche especial y ora desde lo más profundo de tu corazón en silencio. Eso es volver al primer amor, eso es volver a vivir como se vivió al principio. No se trata del mismo sentimiento, sino de esa convicción de amar al Señor y de buscar esas formas, esos momentos románticos con el Señor. Y tercer punto para volver a ese primer amor, la oración y la vida sacramental. Muchas veces es clave que nosotros como cristianos oremos. Ciertamente el que ora ciertamente se salva, y quien no ora ciertamente se condena. Lo decía, creo que era San Alfonso María de Ligorio. Quien ora ciertamente se salva, y quien no ora ciertamente se condena. Qué importante es la oración en nuestra vida espiritual. Si no oramos somos como momias, literalmente como momias, como muertos vivientes. Y cuarto punto que yo creería, uno de los más fundamentales para volver al primer amor, es recordar que nos hemos enamorado es del Dios del Dios de las obras y no de las obras de Dios. Muchachos, si en nuestra vida quizás pasan dificultades, pasan cosas, nosotros nos hemos enamorado del Señor. Y aunque vengan cruces, dificultades, problemas, no podemos amar a Dios solamente cuando estamos en los gozosos o en los gloriosos. Así hay que amarlo en la alegría, en la tristeza, en el dolor. Porque qué ingratos seríamos si nosotros solamente lo amamos cuando estamos bien. Qué extraordinario sería eso, pues todos lo hacen. El verdadero amor es el que es capaz de entregarse y darse hasta cuando no es capaz, hasta cuando ve la situación más difícil, cuando se siente más triste, más mal, más defraudado, más incapaz. Ahí es donde el amor es más heroico.
Ahí es donde verdaderamente el amor se prueba. Y por eso el Señor muchas veces se va, se desaparece un poquito, para que nosotros le amemos de verdad. Decía, creo que era Santa Teresa de Ávila: Señor, a los que, a los que te aman, a los que te crucifican, tú los amas. Y a los que te aman, tú los crucificas. Y a veces el amar al Señor es ser crucificado. Pero cuando nosotros entendemos amar esa cruz, ese amor se vuelve dulce. Esos besos de Jesús son dulces y nos llevan a recordar siempre ese primer amor. Nos llevan a tener nuestro corazón ardiendo de amor. Nos llevan al cielo, a la santidad, a la felicidad. Porque solamente aquel que nos creó, aquel Señor que nos ama, que nos creó, nos puede decir cómo ser felices. Nos puede decir qué es lo que quiere de nosotros. Hoy volvamos a ese primer amor. Hoy volvamos a esa conversión. Hoy te digo a ti, misionero, a ti, amigo de la comunidad que nos escuchas, Dios te llama a la conversión. Dios te llama hoy a ti, nuevamente, que vuelvas a ese primer amor. Hoy te tiene que hacer un reclamo el Señor a ti. Hoy me hace un reclamo a mí el Señor. Vuelve al amor de antes. Vuelve a ese amor primero. Y por eso yo quiero invitarte a que lleves las manos a tu corazón. Que lleves las manos a tu corazón y que en un momento pienses. En un momento ores. En un momento le entregues al Señor ese primer amor que quizás has perdido. Ese primer amor que lo ha arrebatado el mundo, que lo ha arrebatado las pasiones desordenadas, que lo ha arrebatado, que lo han arrebatado tantas cosas. Que lo ha arrebatado también nuestra incapacidad de amar, nuestra pereza, nuestra molicie espiritual. Hoy el Señor quiere que vuelvas a ese primer amor, a ese amor de antes. Yo quiero que escuchemos esta canción como un llamado del Señor. Escucha muy bien la letra, cómo el Señor te llama al corazón, cómo el Señor te seduce, cómo el Señor te llama. Y muchas veces nosotros nos hemos hecho difíciles, hemos dicho: Señor, no, nos ha dado vergüenza, nos ha dado pena expresar que le amamos, expresar que le queremos, que le servimos, porque quizás hemos dejado que el mundo permee en nuestras vidas y hemos lentamente dejando entrar ideologías en nuestro corazón, hemos lentamente dejando entrar mundo a nuestro corazón. Y es un hilo muy delgado que separa el mundo y la vida en Dios, la conversión. Por eso si tú jalas mucho para un lado, para allá te vas a ir. Por eso pide a la Virgencita que te tome de la mano, que te dé la gracia de escuchar la voz del Señor, de mirarle a Él, de contemplarle a Él. Hoy vuelve a ese primer amor. Esa vez que el Señor te sedujo, te llamó al corazón, te dijo: ven, hijo, ven, yo te haré pescador de hombres. Pescador de hombres quiero hacerte, hijo mío. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ves, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor. Recuerda ese primer amor, ese primer momento. Y yo me dejé seducir. Jesús te llamó y tú le dijiste sí. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo
querías. El Señor te llamó y te suplicó y te dijo: hijo, aquí estoy. Hijo, ven. Hijo, no temas. Ven, que yo te haré feliz. Y nos llama con lazos de amor. Recuerda ese momento como Jesús te llamaba, te jalaba y te decía: hijo, no más en ese mundo. Y si no te ha llamado, este es el momento que te está llamando. No le cierres más las puertas de tu corazón. Ábrele las puertas de tu corazón, esas compuertas que has tenido cerradas por tanto tiempo. Vuelve a ese amor primero, ese amor que Jesús quiere derramarte, ese amor que te va a llevar a ser feliz, ese amor que solamente Él puede darte, que ni el mundo con sus seducciones, con la carne, con la lujuria, con las pasiones, con la soberbia, con el dinero te puede llenar, porque tu corazón está hecho para la eternidad, tu corazón está hecho para el cielo, y ese corazón que está hecho para el cielo solamente desea lo eterno, solamente desea a Dios. Y así tú quieras irte, así tú quieras escapar, así tú no quieras ser misionero, así tú ya no quieras seguir sirviendo al Señor, así tú quieras dejar todo a un lado, tu corazón va a reclamar a su Creador, porque ese corazón anhela profundamente el amor de Dios. Ese corazón anhela a Jesús, tu Creador, tu amor. Ya ves, Señor, ahora soy motivo de risa. Se han burlado de ti. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Señor, tú has vencido. Has vencido tú. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido el que han vencido en nuestro corazón. Te queremos pedir la gracia de que a partir de hoy, que hemos vuelto a ese primer amor, que nos ha recordado cuánto nos ama, Señor, que podamos vivir solamente en ti, Señor, que nuestro corazón, que aunque quizás llamado tanto a lo mundano, desee siempre lo eterno, te desee siempre, Señor, a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Y después de Dios, nadie como María.